Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Fernando Pérez Galaz y hoy tengo el honor de que me acompañe una gran amiga, una excelente psicóloga y que trabaja con nosotros aquí en Gastrobariátrica, Ana Aguilera. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Fer. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. No, el honor es mío, qué gustazo. Y te voy a contar nada más quién es esta mujer. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en atención de adicciones, es maestra en orientación psicológica y está certificada como psicóloga hospitalaria. Además, está certificada por la World Obesity Federation para el tratamiento de la obesidad. Tiene un diplomado en atención multidisciplinaria de trastornos de la conducta alimentaria y además que tiene un entrenamiento en terapia breve ericksoniana. Además de todo esto, ella es docente, es conferencista y tiene, por supuesto, una práctica clínica como psicóloga. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fer. No, gracias, Ana. Es un honor estar aquí, gracias. Oye, Ana, cuéntame un poco. Vamos a hablar hoy sobre trastornos de la conducta alimentaria y el trastorno por atracón. ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Mira, en psiquiatría se le llama trastorno lo que para los doctores es enfermedad, pero en realidad a lo que se refiere es una relación problemática con la comida y con la alimentación. ¿Y cuáles son? Mira, hay varios trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Por ejemplo, está la bulimia, el trastorno por atracón, está pica, está anorexia, en fin, hay muchos. Los que me interesa hablar el día de hoy son los trastornos que están ligados a la obesidad y al sobrepeso. ¿Cuáles son los trastornos que están ligados a la obesidad y sobrepeso? Porque fíjate, ahorita que dijiste anorexia, me recuerdo yo un paciente que ante esta idea de que el tratamiento de la obesidad es dejar de comer, ¿sí? Pues tuve un paciente hace algunos años que durante 6 meses se metió a un entrenamiento y el entrenador físico le dijo, pues lo único que puedes comer es una lata de atún y una taza de arroz. Y hacía ejercicio 5 veces a la semana y comía una lata de atún y una taza de arroz. Eso finalmente ya entraba hasta en criterios de anorexia. Y el paciente dijera, ok, bajó 100 kilos, no, bajó 20 kilos. Y finalmente, cuando dejó de tomar de seguir haciendo esa cosa que estaba haciendo, pues tuvo una reganancia de peso de cerca de 35 kilos y llegó aquí a la clínica con 235 kilos de sobrepeso. Por supuesto, porque de hecho lo primero que desata las cosas que más agravan otro trastorno de la conducta alimentaria, que es el atracón, es justo esas dietas restrictivas, ¿no? Porque ponen en alerta a todo el sistema, a todo el organismo, ¿no? Entonces, cuando una persona, en este caso este paciente que lo tenían con una lata de atún, pues entonces lo que sucede es que sus circuitos que están encargados de la supervivencia se ponen en una alerta máxima, bajan el metabolismo y empiezan a mandar muchas señales mándale una urgencia de consumir. De comer. De comer y en especial comer cosas altas en calorías, altas en azúcares, ¿no? Para que pueda resistir más. Entonces, esta idea de la restricción le ha hecho muchísimo daño a la gente, ¿no? A muchas personas, ¿no? Sí. Y es una idea que la realidad es que está muy permeada en todo mundo, que quiero bajar de peso, lo primero que voy a hacer son grandes restricciones. Y eso en las personas que tengan algún riesgo de padecer algún trastorno de la conducta alimentaria, pues lo va a detonar totalmente. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Ahora, mencionabas del atracón. ¿Qué es un atracón? Porque, a ver, el que yo vaya, ahorita que ya tengo hambre, ¿no? Ahorita que ya tengo hambre, digo, oye, pues salgo y como mucho porque tengo mucha hambre, ¿eso es un atracón? No. A ver, el atracón no es cuando realmente la circunstancia lo apremia, que vayas y hagas esta, ingesta de comida, ¿no? Eso no es un atracón. El atracón se caracteriza por 3 cosas principalmente. Es una ingesta de comida mucho más rápida de lo que la gente lo haría en circunstancias normales, no en un momento donde dices, oye, ya acabé el maratón y tenía ganas de comer un poco más. No se refiere a eso. Entonces, es la rapidez, se consume mucho más rápido
una cantidad mucho más alta que otra persona lo haría en una circunstancia similar. ¿En comparación con otra persona? Exactamente. Y hay una sensación de una pérdida de control. O sea, esto es como muy característico de un atracón, ¿no? Y de esa forma parte como del trastorno, ¿no? Forma parte del trastorno por atracón, justo. Porque si hay una cosa que hay que diferenciar, que hay dentro de los trastornos o las alteraciones de la conducta alimentaria, más que un trastorno, es las personas que tienen el atracón activo, que son personas, o finalmente creo que todos alguna vez hemos tenido un atracón activo, ¿no? Sin duda. Que dijeras, a ver, vamos a ir al restaurante que más me gusta, o voy a ir de viaje y hay un lugar en donde me encanta comer, y entonces ahí voy a ir y voy a comer hasta que ya no pueda más, y viene una sensación desagradable porque pues ya te jibaste, ¿no? Lo que dicen, o lo que decía Tatiana de te da el mal del puerco, ¿no? Exacto. Eso finalmente es un atracón activo. Tú decidiste tener un atracón, ¿no? Ahora, hay ciertos pacientes que esa conducta se va haciendo cada vez más repetitiva, ¿no? Exacto. Y entonces va a ir sumando esa pérdida de control que ya forma parte de dejar de ser un trastorno o digamos un atracón consciente, por así decirlo, a pasar a ser un atracón en donde hay pérdida del control al momento de tener ese evento, ¿no? Exacto, y es muy importante lo que dices, porque no solo hay una pérdida de control de la cantidad, sino también de lo que se come. O sea, a lo mejor tú te pudiste haber dicho en un atracón normal, voy a comer muchísimo de lo que me den, ¿no? Sopa, carne, ensalada. Pero a lo mejor cuando ya es un trastorno por atracón, tú te habías prometido que no ibas a comer el pastel, pero los carbohidratos y los azúcares te llaman, y aunque lo querías evitar, es como que no lo pudiste controlar, Okay. ¿no? O sea, a eso se refiere la pérdida de control. La pérdida de control se refiere a la cantidad y a la calidad de lo que estás ingiriendo, y que pareciera, las sensaciones como que ya tu fuerza de voluntad ya no está respondiendo. No te puedes detener. No te puedes detener, sí. No te puedes Esa detener. sensación de falta de control. Y después que hay, aparte, una sensación como de remordimiento, ¿no? Esto es lo que termina de cerrar como que el ciclo, y aparte la frecuencia, ¿no? Para hacer el diagnóstico de trastorno por atracón son estos criterios, más aparte la frecuencia y la sensación Exactamente. de remordimiento, ¿no? Exactamente, Eso es lo sí. cumple, ¿no? Sí, hay después como una sensación, hay gente que le da vergüenza, hay gente que siente, se empieza incluso a maltratar, pero tienes que tener cuidado de no estarte pasando ya a bulimia. Ahorita vemos el criterio diferenciador, ¿no? A ver, tú échatelo de una vez. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sí, es que fíjate que en la bulimia además entran comportamientos compensatorios. O sea, es decir, ya me di un atracón y ahora voy a recurrir al que Hollywood ha hecho tan famoso, que es el vomitar, ¿no? Pero hay muchos más. Puede ser. No solamente el vomitar es. No solamente es bulimia. vomitar, es conducta compensatoria sí, tratar de laxarte, ir por diuréticos, hacer ejercicio excesivo, volver a dietas súper restrictivas, ¿no? O sea, aunque no vomites, si yo como porque también es algo que mucha gente lo hace, ¿eh? Es que, entonces como comí mucho hoy, mañana hago 3 horas más de ejercicio o 5 horas más de ejercicio. Eso exacto. Esa es una conducta compensatoria, y luego puedes además agregarle todos estos diuréticos, laxantes, etcétera, sí, que ayudan a tratar de compensar la ingesta que tuviste. Y aparte finalmente no tienen, o sea, tú aunque comas mucho y te tomas un laxante, créeme que el daño se va a seguir haciendo, no porque ese día tengas diarrea, tu cuerpo va a dejar de absorber todo lo que absorbiste durante el atracón. O sea, la realidad es que hay que decirlo así, claro, eso no funciona. Así, no, el es cuerpo contraproducente además, porque entonces el cuerpo, que es sabio, entonces dice, oigan,
apúrense a absorber las cosas porque además de todo me lo van a quitar, entonces se hace más lento el metabolismo, las personas empiezan a retener más comida, a absorberla más rápido, o sea, es realmente contraproducente y hace un daño a la salud terrible, ¿no? Porque se empiezan a quemar el esófago, los dientes, porque la acidificación que emana del esófago y del intestino es tremenda. Y bueno, en el caso de vómito crónico, pues hay daños gastrointestinales y en el esófago que se dan a lo largo de tener esa práctica, ¿no? Y muchas veces, por desgracia, aunque ya se evite esa práctica, pues el daño ya quedó. Exactamente. ¿No? Y bueno, también el daño psicológico, ¿no? Porque es todo un círculo vicioso, porque entonces se sienten como que, ay, no, claro que no tengo fuerza de voluntad, porque además juré que ya no me iba a volver a pasar y me volvió a pasar. Entonces van teniendo más pérdida de confianza en poderse controlar y esto agrava también el trastorno, ¿no? Sí. Y fíjense, el 30% de los pacientes que viven con obesidad tienen trastorno de la conducta alimentaria y el 80% es trastorno por atracón. Y lo que es más triste, que de este 30% de los pacientes, y por supuesto, entre más índice de masa corporal se tenga, pues ese 30% va subiendo. Los pacientes con obesidad grado 3, hasta el 40-50% de los pacientes tienen trastorno por atracón. Y lo más triste es que el 80% de estos pacientes ni siquiera están diagnosticados. Entonces son pacientes que acuden a valoración y dicen, no, pues es que hazme una cirugía porque yo como mucho. Y entonces justo dentro de la valoración multidisciplinaria que hacemos, acuden con Ana y entonces ella hace toda una evaluación y muchas veces nos dice, oye, este paciente ahorita en este momento no se puede operar porque tiene trastorno por atracón y lo tiene activo, ¿no? Exactamente. Y el tema es que cuando buscan estos alimentos, además buscan alimentos que pueden ser muy adictivos, que ahí se suma otro factor de riesgo, ¿no? Porque, digamos, o sea, el alimento, no es que el alimento, no es que puedas generar una adicción a los alimentos, pero sí a ciertos alimentos, ¿no? Como, por ejemplo, alimentos que tienen mucha fructuosa y alimentos muy refinados con azúcar refinada o alimentos con harinas muy refinadas. Ese tipo de alimentos no actúan en la corteza prefrontal, que es la que te puede ayudar a motivarte, a frenarte, como sí podría ser un azúcar buena como es la fruta que tiene fibra además. No, son como cosas que se le llama alimentos que en realidad no son alimentos porque dañan el cerebro, dañan el hígado. Y finalmente estimulan circuitos de recompensa fáciles en el cerebro. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando un paciente, y ahorita íbamos a tocarte este tema, cuando un paciente está en una emoción, no necesariamente que tengamos un trastorno, que ya hablamos perfectamente del trastorno por atracón, cuando un paciente tiene una emoción y recurre al alimento, ¿no? ¿Por qué recurre a ciertos tipos de alimentos? ¿No? Exactamente. ¿Por qué recurre a alimentos que sean altos procesados o que sean azúcares o que sean jarabes de maíz de alta fructosa? Porque entonces ese alimento le produce algo en el cerebro y entonces le ayuda a calmarse. Exacto. Se utilizan como sedantes. En obesidad hay 4 fenotipos, ¿no? Se describieron hace 2 años por el doctor Acosta de la Clínica Mayo los 4 fenotipos de la obesidad. El fenotipo es la característica que uno ve de un gen, ¿no? El color de tus ojos, tu estatura, tu complexión, ese es el fenotipo. En obesidad hay 4 fenotipos. Hay el cerebro hambriento, el intestino hambriento, el comedor lento y el comedor emocional, y el quemador lento. El 18% de los pacientes tienen los 4, pero el que es más frecuente es el comedor emocional. De ahí la pregunta, ¿qué tienen que ver las emociones con la comida? Tiene todo que ver, Fer. Es más, yo te diría que el comedor emocional
se debe de tocar también con los otros tipos de comedores, ¿no? O sea, las emociones no son el enemigo, ¿no? Las emociones están ahí justo para darte algún tipo de mensaje. Por ejemplo, estoy triste, hace mucho que no veo a mis amigos, quisiera estar más acompañado, etcétera. Pero en vez de quizá tomar el mensaje y hacer algo en relación a ver cómo aumentar tu red de apoyo, cómo contactar a más gente. Muchas veces me pasaba con un paciente que decía, no, yo lo que quiero es no sentir, ¿no? Okay. Entonces, yo no, esto se siente horrible, yo lo que quiero es no sentir, y entonces van a la alacena y por lo general te digo que lo que buscan no es precisamente lechuga, ¿no? La ensalada, ¿no? Entonces, carbohidratos y azúcares. Y eso los hace que se baje el sentimiento en intensidad, pero no lo resuelven, ¿no? Al final tienen que seguir atendiendo el mensaje que estaba dando ese sentimiento. Entonces, sí, no porque comas y en ese momento sientas que ya te tranquilizaste, la emoción que te llevó ahí, pues ya se quitó, ¿no? O el problema que llevó a tenerte esa emoción ya se quitó. Eso es lo que exacto, pasa, ¿no? Porque confundimos lo que tenemos que hacer. O sea, no es atacar a la emoción, es aceptar que está ahí, analizar de dónde viene, por qué, qué te está tratando de decir, porque no está en no es nuestro enemigo. Y digamos que si tenemos una voz emocional y una voz racional, a lo mejor la voz racional te dice, suprímelo, eso se siente horrible, sí. Como el cerebro quiere ahorrar energía y ya vio que una vez fue a la alacena y eso sirvió para calmar la intensidad de la emoción, entonces ya se queda como una vía rápida de solución a emociones que catalogamos como no deseables, ¿sí? Porque no hay algo como emociones positivas o negativas. Simplemente hay emociones que nos están tratando de decir cosas que nos están haciendo falta. Okay. Entonces, si tu cerebro graba, ok, lo que tenemos que hacer cuando esta emoción, que me parece displacentera, surge, tengo que disminuirla, entonces no atendiste la razón por la cual surgió esa emoción. Mira, déjame que te interrumpa ahí, porque me acabas de hacer recordar de un paciente que justamente cuando él, de chiquito, para que vean la importancia de lo que tenemos que generar nosotros como papás de niños chiquitos, él decía, es que yo en el momento que me sentía triste, por cualquier razón, porque podía ser que se acabó Heidi, ¿no? O sea, se sentía triste, con quien más pasaba tiempo, que era su abuela, le decía, a ver, mijito, no, y entonces automáticamente la abuelita le daba ya sea arroz con leche o algún postre que lo hiciera sentir bien, y entonces la asociación que él tenía de me siento triste, y aparte su abuela ya murió, que fue uno de los grandes golpes en su vida, ¿no? Claro. Entonces, me siento triste, ya no está mi abuela, pero entonces recurría a algo como que lo hiciera acoplarse mejor con esa emoción y tranquilizarse. Ese paciente me acuerdo que pues lo íbamos a operar y lo tuvimos que... No era candidato en ese momento para cirugía, tuvo que pasar por todo un proceso, y dentro de ese proceso pues era el reconocimiento de la emoción y saberlo trabajar, porque una de las cosas que le digo yo a los pacientes con cirugía bariátrica es, a ver, operado o no operado, la tristeza va a estar ahí, la emoción va a estar ahí, ¿no? Claro. La alegría, lo que te lleve a recurrir al alimento para poder tranquilizarlo, ahí va a estar. Claro, y entonces en lo que tenemos que trabajar, Fer, es en un mejor manejo de la emoción, ¿sí? Totalmente. No suprimir la emoción, no negar la emoción, no, trabajar con la emoción y ver cómo puedes utilizar esa emoción a tu favor para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? O sea, usarla a tu favor. Y eso es fácil hacerlo con los pacientes, porque, a ver, yo creo que lo más importante que te decía como para los niños es que tú a tus hijos les enseñes primero cuáles son las emociones, ¿no? A reconocerlas y a manejarlas. A un niño, creo que a un niño va a ser más fácil, pero ¿cómo le dices a un hombre de 45 años que lleva 35 años fumando, que cuando él se siente ansioso, lo primero que recurre es un cigarro? Claro. ¿Cómo enseñas a un adulto
Claro, a reconocer y a manejar mejor su emoción? Te diría que es un reto tanto para los niños como para los adultos, más porque los adultos ahorita tienen un tema con las redes sociales en donde tienen una gratificación inmediata y con esta tecnología que tenemos, que es maravillosa para muchas cosas, pero también ha hecho que la tolerancia a la frustración sea mucho menor. Entonces, tanto con los niños como con los adultos, lo que tenemos que aumentar es la capacidad de sentir los sentimientos, ya sean positivos o negativos, porque también hay gente que no aguanta, no puede estar mucho tiempo con un sentimiento positivo, le genera también mucha ansiedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad para sentir sin tener que hacer algo al respecto de inmediato, ¿me explico? Primero reconocerlo, está ahí, no negarlo, tolerarlo. Y después, un poco en vez de juzgarlo, ir hacia los sentimientos, un poco como científicos de por qué están aquí, o sea, de dónde surge, qué me quieren decir, de qué van, ¿no? En vez de juzgarlos no ayuda en nada. Y una vez que tienes esa información, puedes ver con una mente mucho más sabia cuál sería el mejor camino para lidiar con cada uno de las emociones, ¿no? Y en base a eso, ¿cuál es el tratamiento? Hablemos de los dos, ¿no? A ver, primero, ¿cuál es el tratamiento psicológico? El tratamiento farmacológico no es el tema, pero ¿cuál es el tratamiento de terapia psicológica a un paciente que tiene un trastorno por atracón? Mira, a mí me encantan todas las corrientes psicológicas. Yo soy integrativa. Sin embargo, sí hay evidencia científica que ciertas corrientes psicológicas tienen un gran resultado en este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Uno de ellos son las terapias cognitivo-conductuales y en específico la terapia, en inglés se llama DBT, que es Dialectics Behavioral Therapy, que es la terapia comportamental dialéctica. Y la dialéctica la vemos en el universo, ¿no? O sea, la dialéctica... A ver, espérame, antes de que... Déjame, vámonos. Paso a pasito. Primero, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? Ok. Bueno, mira, la terapia cognitivo-conductual es la terapia que, sobre todo la de tercera generación, que incluye más a las emociones, es la terapia que se centra en qué cosas estás pensando, cómo esas cosas que estás pensando influyen en las cosas que estás sintiendo y cómo las cosas que estás sintiendo están influyendo en tu comportamiento, pero va de ida y vuelta también. Y no solo eso, ahora las de tercera generación se fijan también en cuál era el contexto, dónde estabas, con quién, qué te triggerió ese impulso para ir a comer, por ejemplo. Entonces, abordas el tema de una manera mucho más holística, ¿no? No nada más el pensamiento, sino también el contexto, la emoción, cómo estabas, qué has aprendido de cómo se lidia con las emociones históricamente hablando, ¿no? Entonces, es una terapia que engloba, digamos, al ser humano de una manera muy global. Ok. Ahora, dentro de esa terapia cognitivo-conductual, aplicada en el paciente con obesidad y con trastorno por atracón, decías cuál es la que utilizas. Yo utilizo la integrativa y también me gusta la DBT. Esa es la que ibas a decir. DBT, se me olvidó. DBT. Y esa terapia lo que utiliza es la dialéctica. Y la dialéctica es las fuerzas contrarias, ¿no? Te quería decir cómo vemos fuerzas contrarias en el universo, en todos lados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a ver, se va a poner medio fumado, pero creo que me vas a poder entender. Échalo. Digamos, la Tierra, por ejemplo, tiene una fuerza dialéctica, porque por un lado se está queriendo expandir, pero por el otro lado el Sol la jala con la fuerza de gravedad, de tal manera que nos quedamos en un eje. Y a lo que apunta es al balance. ¿Sí? Okay. Entonces te pongo un ejemplo más mundano. Más terrenal, por favor. Terrenal, ¿no? Uh-huh. Cuando tú quieres, digamos,
apretar tu tríceps, se estira tu bíceps. Y cuando quieres extender tu bíceps, se contrae el tríceps. ¿Sí me explico? Totalmente. O sea, a eso se le llama dialéctica. Y entonces lo que tú quieres es estar en un balance, ¿no? Entonces la terapia DBT es una terapia muy buena para los trastornos de conducta alimentaria, también porque apunta a eso, a que tengas un balance, a que puedas medir entre tus emociones, entre lo que te dice tu voz racional y puedas llegar a una voz más sabia y como que las pones en conjunto y entonces tomas una mejor decisión, ¿no? A ver, es como si vas al súper y entonces el niño chiquito está... cómprame los chocolates ahorita, en este instante, ¿no? Y entonces tú como papá le vas a decir, oye, no, ya hay chocolate en la casa. No, ahorita no te voy a comprar chocolates, ¿no? O te compro los chocolates, pero se van a comer después de que comas tu sopa, carne, ensalada y después vas a comer el chocolate. No ahorita en el carrito antes de que comiste lo más nutritivo, ¿no? Y entonces el chavito va a empezar a hacer un berrinche. Y si tú accedes al berrinche, ¿qué aprende el niño? Justamente que tengo que hacer un berrinche para que me den el chocolate. Correcto. Ahora, Fer, si el niño se aguanta, más bien el papá se aguanta el primer berrinche. Pero ya para el quinto berrinche, donde además se salió del carrito, se puso a patalear en el suelo, etcétera, y entonces cede el papá a ese berrinche, ¿qué va a aprender el niño? Pues que tengo que hacer un berrinche todavía más grande para que me hagan caso. Correcto. Y la siguiente vez que vaya al súper, ya no va a empezar el berrinche de cero, ¿eh? Ya se va a ir al berrinche de fuera del carrito. Exacto. Sí, el berrinche que fue más efectivo fue el de fuera del carrito. Bueno, lo mismo pasa en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿eh? Si tú dices, híjole, quiero ir por el gansito, pero me quiero esperar, pero estás todo el tiempo, no, pero el gansito, obsesionada con el tema del gansito, y a la tercera vas y te comes el gansito, el impulso cada vez va a ser más grande. Okay. Entonces, quiero que veas la transformación también a nivel cerebral de lo que hace ceder a estos impulsos, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mediar justamente entre estas fuerzas. No es que esté mal, o sea, sí, a ver, no pasa nada, un pedacito, pero después de la sopa, carne, ensalada y un cachito de ese gansito, no te tienes que comer todo el gansito. Y se lo das en ese momento, como se lo darías al niño. Pero tú le dices cómo, cuándo, dónde, a qué hora, qué cantidad, de qué manera, cómo se pide, ¿sí? Claro. Por eso es importante no ceder a estos impulsos de estos atracones, ¿sí? Y aparte, finalmente, cuando estás haciendo ese proceso, al mismo tiempo te va a ayudar a tener una mayor calma y una mayor decisión y finalmente tomar la decisión si lo hago o no, ya lo racionalicé y entonces no lo hago. Exacto, el chiste es que salga de tu voz sabia, no tanto de esta... A ver, Freud les llamaba 3 instancias, que son como 3 discursos adentro de tu cabeza, ¿no? Un discurso puede ir, que puede ser este impulso grande de... Hazlo ya. Quiero... no solo el gansito, el pastel entero, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el impulso, ¿no? Freud le podría llamar el ello, que tiene que ver con el impulso de vida, con estos impulsos de repente que tenemos de comer y tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Claro. Pero claro, en ese entonces era importante tenerlos cuando no vivíamos como sedentarios, Fer, porque esos impulsos hacían que te estuvieras concentrando en encontrar tu siguiente comida y de una manera como muy, ¿no? Constante, sí. Y casi obsesionada, ¿no? Porque era un impulso de vida. Ya no. Ya no lo necesitamos, pero lo seguimos teniendo. Pero lo seguimos teniendo, correcto. Y por el otro lado, puedes tener una voz a lo mejor muy juzgona, si lo pongo en términos freudianos, un super yo un poco así como punitivo, son términos psicológicos, pero tiene que ver con esta voz a lo mejor
demasiado racional que no quiere voltear a ver al sentimiento, ¿no? Entonces, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de poder tomar respuestas balanceadas, ¿no? Tomar en cuenta los dos aspectos, porque los dos tienen que ver con la supervivencia. A ver, el superyo se forma también como un mecanismo para sobrevivir. ¿Por qué necesitamos que nuestra sociedad no nos eche? Entonces, tú interiorizas normas, reglas, ¿no? Claro. Que son deseables para la sociedad y que te es muy importante seguirlas para que no te saquen de esa sociedad, ¿no? Okay. Dentro de esas normas va a estar come bien, no te atasques, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque a la sociedad le incomoda ciertas cosas, ¿no? Pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Tenemos que hacer un poquito de las dos, tomar en cuenta un poco de las dos y desde una postura balanceada y sabia tomar las decisiones, ¿no? En el caso de tu paciente, bueno, sí quiero recordar a mi abuelo con el arroz con leche. Ok, está bien, no es que no vayas a tener arroz con leche, pero tiene un orden, tiene un cuándo es saludable emocionalmente hablando y cuándo va a jugar en tu contra. Entonces, a ver, ¿qué le recomendarías a una persona, después de estarnos escuchando, que tenga una conducta que diga, oye, pues sí, suena que tengo trastorno por atracón, o he tenido trastornos anteriores, o he tenido atracones, o soy un comedor emocional? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Mira, yo le recomendaría que fuera con un terapeuta especializado en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Con un psicólogo, sin duda, y si puede estar especializado en trastornos de la conducta alimentaria, mucho mejor. Y bueno, lo ideal sería trabajar con un equipo multidisciplinario. Claro. Porque también es importante que sean valorados por un psiquiatra. Los psiquiatras sí pueden medicar si es que fuera necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, en el tema de la compulsión y el impulso, es más difícil hacerlo solo, ¿no? Claro. No que todos lo necesiten, tendrían que ser valorizados y a lo mejor el psiquiatra diría sí, cabe dar medicamento para la compulsión y para la impulsividad. Uh-huh. Un nutriólogo, o sea, este es el equipo, sí, ¿no? Multidisciplinario deseable, ¿no? Uh-huh. Que es lo que me gusta de trabajar en gastrobariátrica, ¿no? Que no va solo, o sea, está el nutriólogo, el psiquiatra, el endocrinólogo, el doctor, el psicólogo, o sea, eso sería lo ideal. Sí, lo vemos de forma integral. Forma integral, sí. Amiga, correcto. ¿Dónde te encontramos? Dinos tus redes sociales. Mira, Fer, me pueden encontrar en mi página, es anaaguilera.org, todo seguido, o sea, van a encontrar 2 As, anaaguilera.org, y ahí están todos mis datos de Instagram, WhatsApp. Y en Instagram me la pueden seguir en psic, así abreviada, psicóloga, ¿no? psic.anaaguilera. Amiga, se nos fue el tiempo como siempre. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti, Fer. Es un honor estar aquí y gracias a tu audiencia también. Soy el doctor Fernando Pérez Galaz. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.